yo tengo muchos mensajes por ahí escritos que no los he estrenado y quién sabe si debería predicar. Y hoy me traje por acá orando al Señor precisamente anoche y esta madrugada. Por aquí tengo tres notas para compartir con ustedes. Colócanse sobre sus pies. Yo sé que hay visitas acá. No sé si las visitas que nos acompañan hoy ya conocen de Cristo, ya son personas convertidas. Levante la mano si las visitas que nos acompañan hoy ya son convertidos, ya tienen su vida entregada al Señor. Bueno, pero veo por allí hay otra mano levantada así, ya convertida, ¿sí? O está empezando. Bueno, qué importante. Bien, quiero invitarles al Evangelio de San Lucas. San Lucas. La palabra dice allí en Isaías que el Señor envió su mensaje para que cumpla un propósito. Y toda la palabra tiene un propósito. Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leer el comentario que hace precisamente Lucas en los primeros 3 versos. Bueno, los primeros 2, quizá. (15, 1 y 2). ¿Listos? Dice así, esta porción de la palabra dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a pedir que al meditar en la palabra Dios nos bendiga a todos y también a los oyentes que están más allá de este lente, personas que quizá no conozcan de Cristo, las visitas que hoy nos acompañan. Vamos a orar al Señor que nos bendiga. Padre, Señor del cielo y de la tierra, tu palabra es como el mar, como el océano, que contiene cantidad de peces, distinta clase de peces. Señor, mira que vamos a meditar en tu palabra. Por favor, bendícenos a través de ella. Que tu gracia, Señor, venga por tu palabra, tu luz, tu verdad, salvación, sanidad, liberación, Señor, por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, tomen sus sillas y coloquémosle como título lo que dijeron los escribas y los fariseos: a los pecadores recibe. Ese es el título: a los pecadores recibe. ¿Alguien me presta un reloj, por favor? Me lo hace llegar aquí porque no sé qué hora es. Gracias. Ay, santo, nos quedan nomás 35 minutos. ¿Ustedes se acuerdan del hermano Pablo, mensaje a la conciencia? Un paréntesis aquí pequeño. Yo una vez me puse a investigar de ese programa tan puntual y tan bonito, 3 minutos, y le metí a la espada hasta la empuñadura con el evangelio a la gente. Oiga, y oí de la historia de este predicador, que un ateo, eso fue en Cuba, el hermano tenía ese programa de 1 hora y media para explicar el evangelio, y eso hablaba de todo y casi no le pegaba al blanco. Entonces un locutor ateo le dijo: venga, pastor, le enseño cómo usted debe decir todo eso que habla en poquito. Y le enseñó a condensar, y de ahí fue donde vino lo de un mensaje a la conciencia. Dios nos ayude, tenga misericordia, porque no tenemos esa habilidad. Voy a procurar a ver si podemos. Bien, entonces aquí encontramos la reseña
este hecho histórico que nos relata Lucas, que leímos ya aquí, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos, pecadores y pecadores para oírle, o sea que drogadictos, porque no vayamos a pensar que en aquel entonces no había drogas alucinógenas, estaban muchos, los hongos, el opio, todo eso que es allá de Europa, de Asia, claro que habían drogadictos, borrachos, delincuentes de toda clase, prostitución, hombres y mujeres sumidos en la prostitución, gente llena de idolatría, gente amargada, gente triste, gente llena de odio, de rencor. Los publicanos era gente amargada. ¿Por qué razón? Porque eran hebreos que se habían vendido al Imperio Romano. En los días de Jesús el Imperio Romano doblegaba y sojuzgaba y gobernaba a Israel, que era una nación libre. Israel no tenía rey en esos días, estaban sometidos al Imperio Romano. Y los publicanos eran hebreos, eran judíos que se habían vendido al Imperio Romano para ser empleados de este imperio, y eran los que le cobraban los impuestos a la nación toda. A los propios hermanos de ellos, a los otros hebreos, a los otros judíos, les cobraban los impuestos, y la ley romana o los autorizaban a los publicanos a cobrar como ellos quisieran. No, y era oneroso el impuesto que ellos le habían establecido a sus propios hermanos. Terrible, y esos los odiaban, era gente resentida. Bueno, gente odiada por los fariseos, por los escribas, celotes, toda esta gente. Los publicanos, que eran de la élite religiosa, eran los de los sacerdotes, los del Sanedrín, los del Senado de la República, porque el Senado de la República era religioso, estaba compuesto lo que se conoce por el Sanedrín, gente de la highlight y religiosos de mucha representación ahí ante el pueblo, pero gente que hacía pecado, que tenía maldad, que era hipócrita, se vestían de blanco, se vestían, bueno, muy bien religiosamente hablando, pero la hipocresía estaba ahí, de una manera muy terrible en el corazón y en la mente, en la conducta de esta gente. Y entonces, pues los publicanos eran tenidos como lo peor, la escoria de la sociedad, pecadores en general, pues desechados por esa élite del mundo religioso de los judíos, de los hebreos. Leímos el otro pasaje, que lo hice también pensando en este mensaje que estamos compartiendo, el que leímos al principio, donde Jesús les plantea una parábola. Resulta que un padre tenía 2 hijos y le dijo al primero que fuera su trabajo, y dijo que sí iba, pero al final no fue. Y el segundo también le dijo lo mismo y dijo que no iba, pero después fue. Arrepentido fue. ¿Y cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Les preguntó Jesús. Que el que fue. Y Jesús le dijo, bueno, vino Juan el Bautista predicando el reino de Dios en justicia, un hombre santo, con maravillas, respaldo de Dios. Y los de la élite, los religiosos, no escucharon el mensaje de Dios. ¿Quiénes fueron los que atendieron a la voz de Juan, que anunciaba que detrás de él venía uno que era antes que él, más poderoso que él, que Juan no era digno de desatarle ni la correa de las sandalias? ¿Quiénes le creyeron? Los de la élite, los de religiosos, los de la highlight. No, los que escucharon a Juan fueron toda esa gente que era, según la sociedad religiosa judía, que eran la escoria, dicen por ahí, la ralea de la sociedad. Esto siempre ha sucedido así, que los que componen y siempre han compuesto la iglesia de Cristo no han sido los de la highlight, los de la alta sociedad, no han sido los potentados, no han sido los religiosos, no han sido los que se creen santos, no han sido los que visten tan bien, los que están en las mejores posiciones en medio de la sociedad. Casi nunca. Claro, ha habido excepciones, por supuesto, pero casi nunca han sido de esa
clase de gente los que han creído en Cristo, los que han seguido a Cristo. No, han sido los pobres, los necesitados, los menospreciados, los desechados de la sociedad, los considerados perdidos, los considerados condenados. Y por cierto, en su pecado, esa gente condenada, es verdad. Pero es que Cristo vino, no para condenar a los pecadores, sino para salvar a los pecadores. Cristo vino con ese propósito. Envió a los profetas, envió a Juan el Bautista a anunciarlo a él. Como precursor vino Juan y se presentó Cristo. Y precisamente él comenzó a predicar a todos, a los de arriba y a los de abajo, a los de la élite y a los del vulgo, a todo mundo. Pero los que se agolparon a escuchar a Jesús, los que atendieron su mensaje de amor y de misericordia, fueron precisamente esa gente que era considerada la mala, la perdida, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los drogadictos, esos publicanos, las rameras. Oiga, y Jesús, y esto le dijeron, y se junta, y a esa gente es que recibe, y con ellos es que come el maestro. Oiga, con ellos es que come ese Jesús de Nazaret. Oiga, el tema es: a los pecadores recibe. El Señor no ha cambiado. ¿Ustedes creen que el Señor sigue siendo el mismo? ¿Ustedes creen que el amor de Dios ha cambiado? No, no ha cambiado. El amor de Dios sigue siendo el mismo. Si no fuese así, usted y yo no estaríamos aquí, porque no fuimos de la élite, no fuimos de cuna de oro, no fuimos de sangre azul, por decir así, fuimos de los de abajo. ¿Cierto? Pero el amor de Dios es muy grande. Entonces, aquí le dijeron, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, la palabra fariseo era una clase de la élite, o sea, esta palabra define una clase de la élite. Hoy se tiene como hipócrita, fariseo. Y los fariseos y los escribas eran los que transcribían la Biblia, hacían copias, que conocían muy bien la palabra. Dice que esta gente murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. En alguna oportunidad, cuando uno de los publicanos invitó a Jesús a una comida especial, tenía que haberle dado, atenderlo pues bien, respetuosamente, con beso, con mandar un criado a que le lavara los pies al Señor Jesús, a quitarle el polvo y echarle perfume y darle beso en la mejilla. Pero ese hombre, ese publicano, no hizo eso. Un tal Simón, ¿cierto? ¿Han leído eso en la Biblia? Pero ahí a ese convite, a ese lugar entró una mujer, una ramera, una mujer de la zona roja, de la zona rosa, perdón, sí, así llaman. Y vino y se tiró a los pies de Jesús y comenzó a besarle los pies y claro, y a llorar, porque entendió que él era el Mesías, el Maestro, el Salvador para su alma. Claro, las lágrimas comenzaron a mojar los pies de Jesús. Y avergonzada ella, que sin tener ni pañoleta ni nada, ni una bufanda por ahí, ¿sabe qué? Cogió el cabello y comenzó a secar los pies de Jesús. Qué vergüenza que con mis lágrimas estoy mojándole los pies al Maestro. Y los publicanos y ese Simón y el resto de gente que estaba ahí, ese hombre y los fariseos que se habían metido también ahí, decían: si este fuera de Dios, si este fuera el Mesías, si este fuera el ungido de Dios, sabría qué clase de mujer es la que le besa los pies y la que lo toca. Imagínense.
Y es cuando Jesús le dice a este publicano, a este Simón, tengo que decirte algo. Y dice, bueno, usted me invitó a comer aquí, pero ni me diste besos, ni me echaste perfume aquí en mi ropa, ni mandaste lavar mis pies con un criado, pero esta no ha cesado de besar mis pies. Y Jesús dijo que al que se le perdonaba mucho, mucho amaba. Al que se consideraba delante de Dios pecador, Dios lo perdonaba. Así fuera mucho el pecado. Pero hay gente que no cree que necesita perdón de Dios. Hay gente que se cree justa. Hay gente que se cree limpia, que no necesita. La Biblia dice que todos estamos untados de pecado, igual que aquella mujer, igual que estos publicanos, igual que a todos estos pecadores que oían a Jesús y que el Señor comía con ellos. Porque es que el Señor no se avergüenza de nosotros los pecadores, ni nos discrimina, ni nos hace a un lado. No, Él recibe al pecador. Ahora, vamos a mirar otros textos y a conjugarlo con esto. En el capítulo 5 del mismo Lucas 5, del mismo Evangelio de San Lucas, yo quiero que miremos allí un pasaje Leamos un poquitico del verso 27 del capítulo 5, que ahí encontramos. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es el mismo Mateo, el apóstol Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Criticaban a los apóstoles y al mismo Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús agregó y dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, según Jesús, ¿quiénes son los que necesitan el médico? En este caso el médico es Dios. El enfermo, ¿quién es? El ser humano. Tiene una enfermedad letal. La paga del pecado es muerte. Tiene un problema el ser humano. Un problema que le ha causado una tragedia muy grande. Todo ser humano tiene esa enfermedad que se llama pecado. Entonces, los enfermos, que es todo el ser humano, son los que necesitan del médico. El médico es el Señor. Él no vino para decir este inmundo y este pecador para el infierno. Él vino fue a sanar ese inmundo, a limpiar ese inmundo, ese drogadicto, a limpiar ese adúltero, a limpiar esa adúltera, a limpiar ese asesino, a limpiar a ese enfermo, porque a veces no se ha entendido quién es Dios, porque Dios es amor. Dios no odia al pecador, se lamenta del pecado que tiene ese sujeto, que tiene ese ser humano. Y quiere sanarlo, y quiere limpiarlo, y quiere liberarlo, y quiere levantarlo, y quiere tener a ese ser humano con él. Pero el hombre no le ha entendido a Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo soy muy mala, muy malo, ya no tengo arreglo, Dios me odia, Dios tiene un machete desenfundado para volarme la cabeza. No, Dios no es así. La Biblia dice que Dios es, ¿qué? Amor. ¿Han leído este texto? ¿Alguien me dice dónde puede estar una frase de esas?
Primera de Juan, allí está esa primera carta de Juan. La Biblia dice: Dios es amor, pero no como el amor que está en nuestro concepto. El amor nuestro no es a veces real, es de palabras. El amor nuestro no es perfecto. Podemos amar, y cierto que sí, pero no es perfecto. Pero el amor de Dios es perfecto, 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 de toda perfección. Entonces Jesús dice aquí: los que están sanos no necesitan de médico. Les quiso decir a los fariseos, a los saduceos que lo criticaban: bueno, ustedes dice que son santos, pero esta gente que se sienta conmigo, que me escucha y que yo como con ellos, ellos tienen una gran necesidad. Ellos están enfermos del alma, de su mente, de su espíritu. Su conciencia está manchada, está cargada de maldad, de pecado. Hay peso en sus almas. Y yo vine para ayudarlos, yo vine para salvarlos, yo vine para liberarlos de los demonios. Entonces ahí van allí endemoniados, enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, mancos, leprosos. La lepra era símbolo del pecado en ese tiempo, terrible. Y esa gente fue la que se juntó con Jesús, la que escuchó a Jesús, los que aceptaron a Jesús. Por eso también en la lectura que hicimos primero en Mateo 21, 28 en adelante, Jesús le dijo: yo os digo, porque las rameras y los publicanos escucharon a Juan, que van delante de vosotros los fariseos. Y esa gente se convirtieron y les van a ganar. Van a ser salvos esos, y ustedes los religiosos y ustedes los de la highlight se van a perder. Eso ha acontecido siempre y sigue aconteciendo. Dios quiere que los templos estuviesen llenos de toda clase social, de toda gente, de todas las clases sociales, pero no, casi no. El Señor dijo: y los pobres escucharán. Los pobres escucharán. Gracias que Él ha dicho, y es que es así: Él es refugio para el alma cansada, para el alma sedienta, para el alma oprimida por el pecado. Dios es refugio. El Señor es ese refugio maravilloso. Entonces, por eso dice aquí que Él no vino a llamar a sanos, sino a enfermos. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Habrá alguno de nosotros justo? ¿Habrá algún ser humano limpio, sin pecado delante de Dios? Todos untados. Pero hay gente que dice que no, que yo me tengo ganado la vida eterna ya. Mejor dicho, yo soy la crema y la nata de la sociedad. Yo no necesito de Dios. Mis hechos, mi justicia, todo lo que yo hago ya, eso es mérito suficiente para la vida eterna. La Biblia dice que las acciones, entre comillas, justas de los hombres para Dios son trapos de inmundicia, lo más sucio. Nadie es salvo por sus propios méritos ni por sus propias obras. Si el hombre pudiera limpiarse a sí mismo, salvarse a sí mismo, liberarse del diablo, de los demonios, de la marihuana, del bazuco, del adulterio, de la fornicación, de cualquier pecado por sí mismo, entonces está sobrando Cristo. Está sobrando el libertador, está sobrando el salvador, está sobrando el que limpia con sangre divina. No, es necesaria la sangre de Cristo, es necesario el salvador para todo ser humano, porque justo ni uno solo de nosotros los seres humanos. Leamos allí en el capítulo 3 de Romanos, ese texto 10, el verso 10. Todos nosotros somos pecadores. Ahora, que hay diferencia entre nosotros pecadores con los otros pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, pecadores, también hemos creído en Cristo.
Y hemos decidido aceptar su señorío, su gobierno a través de la palabra, para ya no hacer lo que nos place, sino hacer lo que Dios quiere. Pero que pecadores, pecadores, que cuando muramos no nos cargará un demonio como cargó aquel rico que lo llevó al Hades, sino que los ángeles cargarán nuestra alma si morimos antes de que Cristo venga, como los ángeles llevaron el alma de Lázaro al seno de Abraham. Un pobre, un mendigo tirado ahí, pero que amaba al Señor, creyó en el Señor, y el refugio de ese mendigo Lázaro era el Señor. Les dije yo una cita a Romanos 3:10. Aquí lo tenemos, vea, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Todos ricos, los de la élite, los de la highlight, los mendigos, los pobres, los religiosos de la alta alcurnia, todos untados, todos pecadores, todos perdidos, todos necesitados del amor de Dios, todos necesitados del perdón de Dios, todos necesitados del favor de Dios, todos necesitados de la gracia de Dios, todos necesitados de Cristo. Pero el hombre es soberbio, altivo, orgulloso. Hay gente que por el dinero que tiene, por el carro lujoso que tiene, por lo que tiene, menosprecia a cualquiera. Claro, hay gente muy noble que tiene dinero. Abraham fue un hombre muy rico, pero en primer lugar tenía a Dios y a su prójimo, no el dinero. Lo usaba el dinero para hacer la obra de Dios. Entonces dice aquí que no hay justo ni aún uno. O sea que todos pecadores, todos en una condición de perdidos también. Colóqueme el verso 23 del mismo capítulo, hermano. Verso 23. Por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción, y están destituidos del reino de Dios, de la gloria de Dios, de la salvación. Están perdidos, destituidos, echados fuera para el infierno, designados por el pecado para el infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay gente que dice: yo no necesito, yo soy justo, yo soy bueno. Oiga, el infierno está lleno de todos aquellos que dijeron: yo soy bueno. Pero el reino de Dios está lleno de publicanos, de rameras que dijeron: yo soy pecador y necesito de Dios, necesito que el Señor me restaure, que me limpie con su sangre. Sí. Es que todos por igual somos. El salmista David dijo: en pecado me concibió mi madre, no hablando mal de ella, sino entendiendo que todos venimos desde que nacemos con una naturaleza pecaminosa, inmunda, perdida, hedionda delante de Dios. Porque Dios no creó a Adán y Eva así, con esa condición de putrefacción. Nomás por ahí que se medio golpea uno, le da una gangrena y se le pudre eso y echa a oler a feo, y para que no se pudra todo el cuerpo le toca amputarle el brazo o la pierna. Eso está en estado de putrefacción el cuerpo. Sí, uno no se baña todos los días y le cae el chulo encima. Está vivo y andando y huele ¿a qué? A muerto, dice el proverbio popular por ahí, a muerto. Sí, la muerte está inmersa en el ser humano y ha contaminado al espíritu y al alma y a este cuerpo, la muerte. Pero Cristo vino para salvar al hombre de esa condición de muerte. Claro, por el pecado nos toca ir a la tumba. Cristo, siendo santo y perfecto, sin ser pecador,
por usted y por mí también fue a la tumba, y hasta el infierno mismo descendió el Cristo. Dice la Biblia que su alma en su espíritu descendió hasta los infiernos. Probó el infierno Cristo por usted y por mí, sin ser merecedor de ir al infierno. Pero dice que al tercer día regresó el cuerpo y se levantó y vive, y alcanzó victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que por cuanto Él vive, todos los que le acepten también viviremos. Tendremos vida eterna, salvación, redención, restauración. Por eso, amigo y amiga que ha venido hoy o que me oye a través de este medio de comunicación, no es la religión, no es un pastor, no es un hombre el que salva, no es un grupo humano, no es una iglesia, no es un concilio, no es una misión la que salva. Todas las gentes que están dentro de un concilio, dentro de una misión y son salvos, lo son en Cristo, no por la misión. Amén. Porque el Salvador es Cristo. Y lo que anunciaron, o a quien anunciaron los profetas y los apóstoles, fue a Cristo. Ellos no se anunciaron a sí mismos. Pablo no dijo que él era el que salvaba, ni Pedro, ni nadie anunciaron al Salvador. Se hicieron matar por anunciar al Salvador. La gente no ha entendido eso. La gente vive una religión, no, que mi religión es buena. En mi religión sí yo puedo hacer esto, puedo tener 3 mujeres, mi religión es buena, yo puedo pachanguear, puedo fumar marihuana, puedo... No, que la religión sí salva. ¿Aquí alguna religión salva? No, gracias a Dios aquí no predicamos ninguna religión, aquí predicamos al Salvador, predicamos a Cristo, predicamos a ese que recibía a ladrones, a publicanos, a pecadores, a rameras, a ese predicamos. Bendito el Señor, todos pecadores. Hay un texto muy bonito en una de las cartas que escribiera el apóstol Pablo. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Me refiero a la primera carta de Timoteo en su capítulo 1, el verso 15. Leámoslo y miremos tan hermoso lo que dice allí. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Bueno, se alcanza a leer ahí. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, sin excepción, por todos, por los ricos, por los de la élite, por los de abajo, por los de arriba, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. No vino a hundir al pecador, como dice otro texto, Él no vino a quebrar la caña cascada. La caña cascada, un proverbio allí dentro de la cultura hebrea. ¿Cuántos conocen la caña brava de hacer los canastos? A la orilla del río Jordán se dan mucho de esas cañas. Cuando hay creciente, las aguas doblan las cañas y las parten, pero queda a veces colgando esa caña de una tirita, de una astillita, decimos por ahí vulgarmente de una rilita, queda colgando ahí. Y dice que Él no vino a quebrar, a partir, a destruir la caña rota. Él vino a enderezar y a sanar la caña rota. Él dijo: yo no vine a apagar el pábilo que humea. El pábilo es ese cordón que lleva la vela por dentro, el que se prende para alumbrar. Pábilo. Bueno, no sé si dije mal o dije bien. ¿Pábilo o pabilo? Bueno, como sea, ustedes me entienden. Él dice que no vino a apagar el pábilo que humea. Es decir, Él no vino a destruir al hombre que está muerto, que está agonizando en el pecado. El pábilo que humea ya no tiene fuego. Ahí tiene un poquitico de fuego en el pábilo, pero ya no hay llama, ya no arde. Ahí se ve y humea. Ya está moribundo en las últimas. Él dijo que no vino a apagarlo, a hacerle así. Ya, que a veces le hacemos hacia la vela, cuando ya que no eche más humo, y no, ya dejó de echar humo. El Señor no le hace hacia el pecador. Él vino para restaurarlo, para darle vida, para sanarlo, para limpiarlo, para darle vida eterna.
¿Cuántos alaban al que vive? Dice, qué hermoso este texto, palabra fiel y digna de ser recibida por los de la élite, por los ricos, por los pobres, por los catedráticos, por los que tienen letras, por los profesionales y por los que no tienen letras. Palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, no para condenar a esa mujer que abortó, a esa mujer adúltera, a ese hombre adúltero, a ese hombre ladrón, a ese asesino, a ese sicario. Cristo no vino para eso. Cristo vino para salvar al sicario. Cristo vino para salvar al narcotraficante. Cristo vino para salvar a esa mujer adúltera, a esa mujer que abortó, a ese hombre que provocó un aborto también y pagó para que su novia o quien embarazó por ahí legalmente fue y pagó para que mataran a esa criatura. Hay un cargo de conciencia en mucha gente y van y se dan golpes de pecho y hacen penitencia de subir a Monserrate de rodillas y descalzo y de darse ellos mismos garrote para ver si Dios los perdona. No, así no se alcanza la salvación, el perdón. El perdón es reconociendo: yo soy inmundo, yo soy una persona que asesiné en un aborto, yo soy, Señor, esa persona adúltera, esa persona fornicaria, yo soy ese ladrón, ese atracador. Señor, aquí estoy, ten de mí misericordia. Esa persona que hace eso y se humilla delante de Dios, la sangre de Cristo lo cubre, lo limpia, y el Señor le perdona y lo levanta, le limpia la conciencia manchada, y de ahí en adelante no tendrá más sentido de culpa en su conciencia, en su alma, porque Él vino a salvar a los pecadores. Pablo decía: de los cuales yo soy el primero, el principal pecador de la tierra, dijo Pablo que él era. ¿Y acaso usted y yo fuimos mejores que? No, que el Señor de allá, que tan elegante como viste y tan pulcro y tan, sí, pero si no tiene a Cristo y dice que no necesita de Él, ese se pierde. Pero usted quizá con un trajecito por ahí muy ajado, muy bien, con los zapatos quizá rotos, pero si tiene a Cristo, hombre, delante de Dios usted está contabilizado como un hijo de Él, está registrado su nombre, así no tenga riqueza, así los zapatos estén rotos, así la ropa esté raída, si tiene a Cristo en el corazón, usted vale lo que vale Cristo, porque Cristo dio su vida por usted. Así que usted vale lo que vale Cristo. Oiga, eso es así. Entonces, Cristo vino a salvar ¿a quiénes? A pecadores. Ahora, ¿el Señor será que rechaza a alguien? No, Él recibe a todo el que reconoce su pecado, a todo el que dice: necesito de ti, de tu perdón, de tu ayuda. Vamos a leer un texto en el Evangelio de San Juan y ya vamos terminando, aunque de pronto leemos otro después de ese. Evangelio de San Juan, capítulo 6. El Señor nos ama. Que yo no perdono a mi esposa que adulteró, que no perdono a mi esposo que adulteró, que no perdono a mi hijo que se fue tras las drogas. Si viene esa persona arrepentida, perdónelo. Porque Cristo dijo y enseñó: si no perdonáis a vuestros semejantes el pecado, la falta, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y Cristo armó una parábola al respecto. Dijo que había dos deudores. Uno que le debía, ¿cuánto era? 1 denario era, y el otro 100 denarios. Bueno, y que vino ese que debía 100 denarios, una cuenta impagable, como 100 millones para el que no tiene y está endeudado y no tiene nada, pobre y miserable y no tiene cómo alcanzar esa cantidad para pagarla. Dice que vino ante el Señor, ante el amo, y le dijo, y se arrodilló y le pidió: le voy a meter a la cárcel, sí. Y dijo: no, yo te lo pagaré todo, ten misericordia de mí y no me meta a la cárcel.
y dice que movido a misericordia le perdonó toda esa deuda. Y se fue el hombre, ay, no me metieron a la cárcel, no me mataron, no me azotaron. Y yendo por ahí por el camino se encontró con un compañero de él de trabajo, otro obrero, porque él era un obrero, y que le debía un denario nomás ese compañero a él, y lo agarró por el cuello y dijo: págame lo que me debes. Y el otro se le arrodilló y le dijo: perdónenme, que es que no tengo cómo pagarle, y si me da plazo yo en un momento se lo pagaré todo. Y no quiso perdonarlo, y dice que lo hizo meter a la cárcel, y que eso llegó a los oídos del Señor. Y Jesús respecto a eso dijo: si no perdonáis a vuestros semejantes las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mire, el Señor nos perdona una deuda impagable. El pecado del hombre es muy grande. Es muy grande, muy grande. Lo que hacemos delante de Dios es como ese primero que tenía una deuda de 100 denarios, algo impagable delante de Dios. Y lo que nos ofende en nuestro prójimo es como un denario, algo poquito, como ese otro que le debía a uno nomás, y el otro fue y casi lo ahorca. Y si no le perdonan las faltas, que es poquito de uno con otro. Y si Dios les perdona una falta muy terrible, muy grande, impagable, que Cristo la pagó, si usted no le perdona, es un tan mínimo que es la ofensa de un humano al otro, que lo apuñaló, que lo robó, que lo atracó. Eso es un denario, pero el pecado delante de Dios son como 100 denarios, una cuenta muy grande. Y si no se perdona eso tan pequeño, dice, tampoco vuestro Padre nos perdonará si no perdonamos a nuestro prójimo. Tiene que perdonar usted, tengo que perdonar yo, ¿cierto? Eso es así, porque es que Dios es que es amor lo que el Señor usa y nos perdona. Yo les dije una cita y me puse a hablar y no. Juan 6:37. ¿Ya lo encontraron? Dice: todo lo que el Padre me da, que es toda la raza humana, vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Y se juntaban los ladrones, las rameras, los publicanos, los asesinos, los marihuaneros a Jesús a escucharlo. Jesús con su palabra los sanó. Los endemoniados, ¿se acuerda del endemoniado o los endemoniados gadarenos? Se arrodilló ese hombre con todos los demonios encima, y Jesús expulsó los demonios y el hombre quedó libre. Y era uno que andaba desnudo, lo amarraban con cadenas, vivía en el cementerio, un desecho de la sociedad, pero Cristo no destruyó a ese endemoniado ni lo desechó. Oiga, tremendo. Cuando la gente vio que los cerdos se ahogaron, porque los demonios que estaban en el Gadareno se le metieron a una cantidad de cerdos, y todos en esa región dijeron, allí en Gadara, por culpa del nazareno ese, se ahogaron los cerdos. Fuera de aquí, y echaron a Jesús. Prefirieron los cerdos que la vida humana, que la liberación de endemoniado. Pero el Señor vino para salvar, para limpiar, para sanar. Entonces Él no desecha a nadie. Dice aquí: el que a mí viene, no lo echo fuera. Amiga y amigo que hoy ha venido y está escuchando esta palabra, acepte los brazos del Señor. Acepte el ofrecimiento de perdón que el Señor le da. Acepte que Cristo murió por usted, que Cristo pagó su deuda en la cruz. Acepte eso y ríndase a los pies de Cristo, ríndase al Señor, haya hecho lo que haya hecho, y déjese salvar por Cristo, déjese amar por Cristo, déjese perdonar por Cristo. No huya de Él, déjese alcanzar por el amor de Dios, porque Él, ese es Dios, amor. Déjese restaurar, déjese limpiar por el Señor, que Él lo quiere hacer. Diga: sí, Señor, necesito que me limpies. Merezco el infierno, pero tú no viniste para echarme allá. Tú viniste para salvarme.
Y si yo corro a ti, tú no me desechas. Aquí dice el Señor claramente: el que a mí viene, no le echo fuera. El pecador debe aceptar la solución que Dios plantea, que Dios ofrece. Terminemos Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30. Bendito el Señor. Mateo 11. Mire lo que el Señor ofrece, el planteamiento que le hace Dios al hombre, al hundido, al que está en esa condición de perdido, que la sociedad dice: este ya no tiene arreglo, esta mujer es una prostituta empedernida, una drogadicta, una borracha, una porquería. Eso puede decir el hombre y puede decir la sociedad, porque el hombre condena al hombre, pero Dios perdona al hombre. Por eso el salmista dijo: no caiga yo en las manos del hombre, que caiga yo en las manos de Dios, que Él es misericordioso, que Él es paciente. Mire lo que Jesús dice en esta porción. Dice el 28, 29 y el 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de adulterio, de fornicación, de heridas en el alma, de desprecios, y yo os haré descansar. Yo lo limpiaré, yo lo sanaré, yo le llenaré de amor, de paz. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El pecado es un peso muy grande que agobia el alma humana, que lo hace llorar, a veces hace que se pegue un tiro, se tome un veneno, se tire un abismo. No soporta ese peso tan horrible del pecado. Pero el pecador que escucha a Cristo, en él haya descanso, haya paz, haya sosiego para su espíritu, para su alma. Porque mi yugo es fácil, su doctrina, sus exigencias no son una carga pesada, y ligera mi carga. El evangelio es una vida bonita, es una vida de limpieza, es una vida de amor. Nada extraño y raro manda el Señor que hagamos, ¿no? Que haga bien, que ame, que ayude a su prójimo sin mirar a quién, que no sea malo, que sea bueno. Esa es la carga del Señor. Mire cómo dice Cristo, y a gente le parece muy difícil, claro, por la naturaleza que está metida ahí pecaminosa en nosotros. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A los pecadores recibe. Yo no sé si habrá algún ser humano aquí en esta hora, en esta mañana, o más allá de estas lentes, que se considere pecador y aún se considere perdido. Pero Cristo, ya ha escuchado, le doy esa buena noticia otra vez. Cristo lo recibe, lo perdona, lo sana y salva su alma de la condenación eterna. Yo no sé si usted quiera tirarse en los brazos de Cristo, permitir que el Señor lo reciba, porque Él está ahí. Vamos de pies. Levante su corazón al cielo. Gloria a Dios. Si lloramos predicando a Cristo, eso es bonito. Porque yo experimenté de su amor, he experimentado de su amor, de su perdón, de su restauración. Yo iba en el camino del narcotráfico, de la porquería, pero de allá nos rescató el Señor. Vamos a darle gracias a Dios, amiga y amigo. Entréguele la vida a Cristo. Déjese amar por el Señor, déjese rescatar. Acepte la solución que el Señor le plantea. No lo rechace. No rechace el amor de Dios. No rechace su misericordia. No rechace su perdón. No rechace que Él haya pagado por usted y que su deuda ya esté cancelada. Claro, se hace efectivo eso si usted lo acepta como su Salvador.
No sea como gente que ha conocido la palabra y se ha ido para no volver. Haga como el pródigo, el hijo pródigo, que si se apartó, regrese, reconcíliese en esta mañana, porque él está ahí aún. La Biblia dice: mientras hay vida en este cuerpo hay esperanza. Después de que se muera, así ya nadie tendrá oportunidad, porque habrá pasado la barrera de esta vida a la otra. Vamos de pies. Vamos a levantar nuestro corazón al cielo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, recibe adoración, recibe alabanza. Gracias por tu amor, gracias por tus palabras que son de misericordia, que no son de juicio, que no son para condenar al hombre. Tus palabras son de misericordia, tus palabras son de reconciliación, tus palabras son de perdón. Pues tú mismo te entregaste por los pecadores, por nosotros. ¿Qué más queremos? Pero cuánta gente rebelde, reacia a ti, a tu palabra, a tu amor, a tu evangelio. Cuánta gente huye de ti. Cuánta gente no considera que necesita de tu perdón, que necesita del evangelio, que necesita de Cristo. Cuánta gente se justifica a sí misma. Cuánta gente cree que no necesita de Dios, que no necesita del Salvador, que ya es salvo por su propia obra. Porque nadie por sus propias obras será salvo. Nadie por sus propios medios alcanzará vida eterna. Padre amado, que esta palabra produzca arrepentimiento y conversión a ti en todos los oyentes que aún no te tienen en el corazón. Señor, gracias porque me permites compartir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Yo quiero hacer un llamado. Todos los que están aquí, que aún no están conscientes de tener a Cristo en su corazón, de haberlo aceptado, de haberle dicho: Jesús, entiendo, acepto que tú hayas muerto por mí, que tú hayas derramado tu vida por mí, tu sangre por mí. Acepto que tú hayas pagado por mí. Me rindo, me entrego a ti. Si hay alguien que considera que tiene necesidad de salvación, de perdón de Dios, ríndase a Cristo en esta hora o reconcíliese con Él. Más allá de estas lentes puede haber alguien con esa necesidad escuchándome. Sé que hay millones, pero puede haber alguien escuchando o ha escuchado esta palabra. Ríndase al Señor, déjese amar por el Señor, déjese limpiar por el Señor, déjese salvar por el Señor. Él es el Salvador. Entréguele la vida. Entréguele la vida al Señor. Todo aquel que quiera convertirse y entregarle la vida al Señor y reconciliarse, cierre sus ojos y repita conmigo. Los que están aquí en este recinto y los que están más allá de estas lentes, repitan conmigo y digan así: Padre amado. Repitan ahí, puede ser en voz baja, diga así: Padre amado, te doy gracias porque hoy me has permitido escuchar de ti algo. De tantas cosas que tú dijiste hoy, leí, oí de ti, de tu palabra. Oí tu misericordia, oí de tu perdón, oí que tú recibes a los pecadores, que tú no viniste a condenar a los pecadores, que te juntaste con la ramera, los publicanos, los pecadores, y que con ellos comías, que con ellos te abrazabas, Señor. Señor, yo también me considero así, como un publicano, como una ramera, como un ladrón, como un pecador cualquiera, necesitado de ti, necesitada de ti. Jesús, Jesús, te acepto en mi corazón. Acepto que tú hayas muerto por mí. Acepto que tú hayas pagado con tu vida por mi vida. Acepto que tú seas mi Salvador. De hoy en adelante te entrego mi vida para que tú la gobiernes. Te entrego mi vida para seguirte, para amarte y para amar a mi prójimo. Como tú me perdonas en esta hora al oír esta oración, yo también perdono a esa persona que me ha ofendido. Ahora mismo la perdono. Yo perdono a esa persona que me hizo tanto daño. Yo la perdono
porque tú me perdonas más que lo que esa persona me hizo. Gracias porque entiendo, mi vida a partir de ahora es tuya. Y gracias porque en esta hora me sellas con tu espíritu. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias porque me pasas de las tinieblas a tu reino de luz, de amor, de paz. Gracias porque a partir de ahora tu paz estará en mi corazón. Paz, porque ya sé que tú no me condenas, sino que me haces una persona hija de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quisiera saber quién pudo hacer esta oración de fe, reconciliándose o entregándole la vida a Cristo por primera vez, de quienes están aquí en este recinto. Levanten la mano, ese valiente. Felicitaciones, felicitaciones. Por aquí también veo como 3 manos levantadas, algunos reconciliándose, otros. Felicitaciones, allá, más allá de estas lentes, felicito a esas personas que han hecho esta oración y con sinceridad han aceptado el amor de Dios, la redención de Cristo. Les felicito, Señor les bendiga. A continuar reuniéndose, a continuar en pos de Cristo, a continuar orando, a continuar leyendo la palabra. El miércoles aquí les espero para enseñarles doctrina a los que hoy se han convertido.